Querer asesinar. Lo que estamos viendo ahorita. Es una tarde, más al rato, ¿viste? Ignacio. 5 Ejo que solamente porque pues no lo conocía. La oposición es... Sé que es su quinto hijo. Estaba empañando tu vista para que no pudieras. Lo que te dicen. Oye, hermano. A usted le pertenecen, oh Dios. Judíos. Nosotros. La tarea, mi... Y los perdidos. Que son el satanismo la veía, ¿no? ¿Verdad? Suceden unas cosas muy raras, porque se hace... Ese clásico, ¿cómo le llaman? Cristiano invertido. Es absurdo. Conoce la cuenta. Otra vez. Importante es las fuentes donde... usted Nos manda a ver una película de Disney. Para... No mames. La brujería. ¿Porque sabe que es falsa? ¿O porque sabe? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas, porque el último... Un cristiano puede ser poseído. Jesús no es Dios, débáteme. ¿Ustedes creen que un verdadero... Es más, yo no sé ni cómo es que se llaman cristianos, porque un cristiano no es... un cristiano no es una persona creyente nada más en Jesucristo, porque Cristo Jesucristo es Cristo. Cuando una persona se dice cristiano, cuando tú le dices, ¿por qué te dices cristiano? Lo más obvio que te va a decir es que creo en Cristo, es que creo en Jesucristo. Y esa respuesta está errada. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es el único ungido. Después de Cristo vino Pablo. Después de Pablo vino Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y todos esos hombres, de los cuales los protestantes y los católicos se quejan de las que según de las disque reformas que hicieron, todos esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque ningún cristiano y ningún cristiano identifica quiénes son las 7 iglesias de Apocalipsis y tampoco identifica quiénes fueron sus profetas. Y la Iglesia Católica no se identifica con esas 7 iglesias ni ser parte de esas 7 iglesias. Entonces, por default, los dos están mal. Tanto el catolicismo como el mal llamado cristianismo, que en realidad sí deberían ser llamados protestantes, porque de cristianos no tienen nada. Dicen ser cristianos, pero ni siquiera saben qué es ser cristiano. No saben que Cristo significa ungido. Y no solamente se refiere a Jesús, a Jesucristo. Jesucristo fue el ungido. Pero después de él vinieron más profetas de la dispensación de la gracia. Así como Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley, que anunció la primera venida de Cristo, y después vino Jesucristo. Hubo también 7 profetas en la dispensación de la ley. Yo no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí, entre ellos está Elías, Eliseo, y así sucesivamente. Ahora, profetas dispensacionales.
Pues uno fue Adán, Set, hasta el Señor Jesucristo. Son 7. Creo que también fue Noé. Noé y Abraham. Profetas dispensacionales son 7 también. Está la dispensación de la ley, que son como 2000 años, no más. Más. De Adán hacia Jesucristo. No, la ley. No, la ley fue dada a Moisés, creo. Perdón, la ley fue desde Moisés hasta Jesucristo, me parece. Y de Jesucristo hasta acá ya van 2000 años. De Jesucristo se inició la dispensación de la gracia después de que fue sacrificado. Pero bueno, en resumen, lo que te estoy dando a explicar es que un cristiano protestante no se puede llamar cristiano, y menos hijos de Dios, porque son cristianos superficiales, cristianos que no recibieron el nuevo nacimiento, porque no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no conocen los misterios del reino, no saben lo que significa ungido, no saben qué es una dispensación, no saben quiénes son los profetas de la dispensación de la ley. No saben el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Y no sabrían identificarlo si lo tuvieran predicando entre ellos, o sea, entre el cristianismo. Están tan ciegos que entre ellos mismos se critican, se cierran las puertas, se exaltan, se creen superiores a los demás, se dicen hermanos entre sus congregaciones. ¿Por qué? Porque pues cuando tú ya eres un miembro de iglesia, pues eres hermano entre ellos. Más entre otros, entre otra denominación, entre otro grupo, ni los puedes ver porque no son hermanos, no asisten a tu congregación, no son hermanos. Así, a esa magnitud es el cristianismo. Y piensan que Cristo va a venir por ellos en el rapto. Cuando Pablo, como mostré en los videos, que dice, ¿está dividido Cristo? Como lo había dicho antes, ¿no? Un profeta es un hombre inspirado por el Espíritu Santo que ve hacia otra dimensión, por tener las dos conciencias juntas, y habla con el arcángel Gabriel, que es el Espíritu Santo, el cual le revela las cosas, porque dice que el arcángel Gabriel es el que revela la verdad, por ende es el Espíritu Santo, porque tiene acceso al libro de la verdad. Y esos profetas son la boca de Dios, porque así lo dice la Escritura, que ellos comparten lo que les es revelado del Espíritu Santo, del arcángel Gabriel, al pueblo. Y ese profeta tiene ministros, colaboradores, y esos ministros tienen cada uno una iglesia, pero que por medio, por ejemplo, en aquel tiempo Pablo mandaba cartas y ellos recibían esas cartas y ellos lo que hacían era compartirla con las iglesias que tenían ellos, o sea, que abrían ellos, pero todo en el mismo mensaje de Jesús, de Jesucristo, y en el mismo mensaje que el Espíritu Santo les inspiraba para que ellos en su edad recibieran las revelaciones. Los escogidos, porque también entre esos grupos entraban fatuas, como en la parábola de la red, que dice que el reino de Dios o el de los cielos es semejante a una red que echada al mar y después recogida recoge toda clase de peces.
Ajá. Esa que están los escogidos y las fatuas. Y prueba de ello es el apóstol, que era apóstol Tomás. Era uno de los 12, creo. El cual representa las fatuas. ¿Por qué? Porque al final no creyó en la resurrección de Jesús. Y no creyó hasta ver. Hasta ver. Y fue el último que vio a Jesús. Y ahí pues en él están representados esas vírgenes fatuas. Que no creen en la segunda venida de Cristo. Más creen como ellos creen. Más no creen como lo es en la escritura. Y al final sí van a ver la segunda venida de Cristo, las fatuas. Pero ya no es para que reciban el nuevo nacimiento. Ya no es para que reciban el bautismo para perdón de sus pecados. Es para que reciban el mensaje de la segunda venida de Cristo para dar sus vidas en la gran tribulación. O sea que la segunda venida de Cristo es antes del rapto para preparar a su iglesia novia, a sus escogidos para el rapto, dándoles la fe de rapto, la revelación del rapto. Así como en la primera venida, Cristo preparó a sus discípulos, dándoles la revelación de salvación, la cual era Él, Dios, el Espíritu Santo encarnado, cumpliendo las escrituras que otros profetas como Isaías, Zacarías y todo eso, hasta Daniel y David, escribieron acerca de Él, que en Él iba a ser la liberación del pecado y todo eso. Y ya Dios, abriéndole las escrituras, pudieron ver que verdaderamente Jesús estaba cumpliendo con ese propósito hasta que al final la culminación fue que lo llevaron a la cruz del Calvario y lo sacrificaron. Y ahí fue cuando reconocieron y vieron el trono de misericordia, o sea, Jesús, el Verbo, la palabra encarnada, siendo sacrificada, crucificada, para el perdón de pecados y la reconciliación. Ahí fue esa revelación. No es nada más de que, ay, es que creo en Jesús y ya soy salvo. No, hay una revelación, hay un misterio y hay un proceso. Pero como son cristianos superficiales, no pudieron ver eso y por ende no son salvos, no tienen el nuevo nacimiento. Y lo siento mucho por ellos. Pero tendrán que dar su vida en la gran tribulación. Bueno, hasta aquí este video.